Mis padres siempre me menospreciaron y me etiquetaron como la oveja negra de la familia, así que me mudé para hacer mi propio camino. Pero, años después, cuando llegué a la fiesta de cumpleaños número 80 de mi abuelo, mis padres se burlaron de mí y trataron de echarme, diciéndome que la gente no podía saber que todavía era un fracaso. Al irme, hice este anuncio y ahora mis padres se arrepienten rápidamente. Siempre me sentí eclipsado por mi hermano mayor, Mark. Él era todo lo que mis padres parecían valorar. Mark tenía un enfoque y una motivación naturales que lo hacían parecer casi perfecto a sus ojos, mientras que yo era todo lo contrario en muchos aspectos. Luchaba por concentrarme en la escuela, siempre dejaba todo para el último minuto y constantemente me olvidaba de cosas importantes, no solo en lo académico. Estos desafíos se extendían a todas las demás áreas de mi vida, dejándome con la sensación de que nunca podría estar a la altura. No entendía por qué era como era y, sinceramente, pensaba que era vago o incapaz. No fue hasta mucho más tarde en mi vida que todo finalmente hizo clic para mí. Tenía TDA. El diagnóstico fue una revelación. De repente, todas las luchas y frustraciones de mi infancia cobraron sentido. Cada síntoma con el que luché, desde mi incapacidad para concentrarme hasta mi procrastinación crónica, encajaba perfectamente con el TDA. Con la ayuda de medicación y otras herramientas, pude cambiar mi vida y abordar las cosas con una sensación de control que nunca pensé que fuera posible. Pero en aquel entonces, cuando era niño, no había diagnóstico, ni comprensión, ni apoyo. Lo único que mis padres veían eran mis deficiencias. Mis padres son personas increíblemente exitosas, académicos de alto rendimiento, ampliamente respetados en sus campos y ocupan puestos prestigiosos en el trabajo. Naturalmente, esperaban el mismo nivel de excelencia de sus hijos. Querían que Mark y yo fuéramos las personas más exitosas en cualquier lugar. Mark, por supuesto, cumplió esas expectativas sin esfuerzo. Sin embargo, yo era el niño problemático a sus ojos. No trabajaba lo suficiente, no era lo suficientemente disciplinado y no era lo suficientemente bueno. Frecuentemente me comparaban con Mark, su niño dorado, lo que solo profundizó la división entre mi hermano y yo. Las comparaciones dolían más de lo que probablemente pensaban, haciéndome sentir que había algo fundamentalmente malo en mí solo porque era diferente a él. Mark tampoco hizo mi infancia más fácil porque estudiábamos en la misma escuela y a menudo sentía que nunca podría escapar de su sombra o de su juicio. Si no terminaba mis tareas a tiempo o me metía en algún tipo de problema en la escuela, él me gritaba y me decía una y otra vez lo avergonzado que estaba de tener un hermano perdedor como yo. Esas palabras me dolieron profundamente, especialmente cuando venían de alguien a quien se suponía debía admirar. Mark me denunciaba ante nuestros padres por las cosas más pequeñas, como salir con mis amigos en lugar de estudiar. Constantemente buscaba formas de demostrarles a nuestros padres que era el mejor hijo. Creo que parte de eso se debía a que, a diferencia de mí, Mark no tenía amigos. Era un clásico. Siempre actuaba superior a los demás y estaba listo para atacar a cualquiera que cometiera el más mínimo error. Como era de esperar, a la gente no le agradaba, se aisló y, en lugar de ser introspectivo sobre por qué, se duplicó a pesar de sus defectos. Mis padres adoraban absolutamente a Mark. Nunca lo criticaron por su comportamiento ni lo alentaron a ser más amable o humilde. En lugar de eso, lo celebraban como si no pudiera hacer nada malo. Se jactaban de él constantemente en las reuniones familiares y en el trabajo. Cada año, los vecinos lo organizaban fiestas de cumpleaños extravagantes, con decoraciones elegantes, invitados y obsequios costosos. Dejaban claro que sentían que Mark merecía ser celebrado porque, según sus palabras, él era lo único bueno que salía de su casa y matrimonio. ¿Te imaginas siquiera escuchar a tus padres decir eso de tu hermano, como si no fueras nada en comparación? Mientras tanto, mis cumpleaños eran casi una ocurrencia tardía. No había fiestas ni emoción. Todos los años, recibía los mismos libros de regalo predecibles, pero no los libros divertidos e imaginativos que los niños realmente disfrutarían. Siempre eran libros educativos, del tipo que gritaban hay que trabajar más duro. Cuando mi hermano se graduó de la universidad, fue un momento monumental para mi familia. Entró a una de las mejores universidades del país y mis padres estaban absolutamente encantados de poder presumir de ello. No dejaban de hablar de sus logros, alardeando con cualquiera que quisiera escuchar lo orgullosos que estaban de él. 2 años después, cuando me tocó a mí graduarme, la situación no podría haber sido más diferente. No entré a una universidad prestigiosa como Mark. Me aceptaron en una universidad promedio, que no tenía el mismo peso o prestigio ante los ojos de mis padres. Su decepción era palpable. Mi papá ni siquiera trató de ocultarlo. Me dijo directamente que ya no tenía esperanzas para mí y que solo quería que me fuera de sus vidas. Me avergonzaba incluso decirle a nuestros familiares a qué universidad iba.
Esas palabras me aplastaron. Escuchar a mi propio padre esencialmente repudiándome, porque no cumplí con el mismo estándar poco realista que tenían, es algo que no le desearía a nadie. Mis padres, que me llamaban la oveja negra de la familia, diciéndome que se arrepentían de tenerme y que criarme había sido una pérdida de tiempo y recursos. Mark también dejó claro que le disgustaba la idea de que yo asistiera a la universidad que había elegido. Me dijo que, aunque no esperaba que alcanzara su nivel de excelencia académica, al menos debería haberme esforzado más. Sus palabras me dolieron. Lo mejor que podía hacer nunca era suficiente. Me dolieron tanto sus palabras y su actitud. Tomé la decisión en ese momento de ver si realmente sentían lo mismo por mí. Si realmente creían que no valía su tiempo ni su amor, entonces les haría un favor y los aislaría. No iba a quedarme en un entorno que solo me derribaba. Me prometí a mí mismo que labraría mi propio camino, no importa lo difícil que fuera, y que no miraría atrás. Ir a la universidad fue un capítulo completamente nuevo para mí, pero tuvo sus propios desafíos. Tuve que pedir un préstamo educativo solo para poder pagarlo y también conseguí un trabajo a medio tiempo para mantenerme y equilibrar los estudios con el trabajo. Manejar mi TAF fue increíblemente difícil. Hubo momentos en los que sentí ganas de rendirme, pero no lo hice. Por primera vez, estaba rodeado de personas que creían en mí, amigos que me apoyaban y alentaban, y que veían mi potencial en lugar de mis defectos. Con su ayuda y la medicación adecuada para controlar mi TDA, pude seguir adelante, comencé a construir una vida que se sentía significativa y satisfactoria. Hoy soy un arquitecto de soluciones de inteligencia artificial y trabajo en una importante corporación multinacional desde hace los últimos 9 años. No he tenido ningún contacto con mis padres ni con mi hermano, ni he estado al tanto de sus vidas. He trabajado. Es difícil distanciarme de esa parte de mi vida porque no me trajo nada más que dolor. Por lo general, evito los eventos familiares por completo para alejarme de cualquier encuentro casual con mis padres o Mark. Sin embargo, esta vez fue la fiesta de cumpleaños número 80 de mi abuelo. Él personalmente me llamó y me rogó que fuera. No lo había visto en mucho tiempo, y él es una de las pocas personas en la familia que siempre me ha mostrado amabilidad. No podía soportar la culpa de decepcionarlo en una ocasión tan importante, así que, contra mi mejor juicio, decidí ir. Cuando llegué a la fiesta, me di cuenta de que mis padres ya estaban allí. Lo esperaba, por supuesto, pero verlos en persona después de tantos años todavía despertaba viejas emociones para las que no estaba del todo preparado. A pesar de lo que sentía, me recordé a mí mismo porque estaba allí. Era el cumpleaños de mi abuelo. Fui a saludar a mi abuelo discretamente, le di un abrazo y pasé el resto del tiempo saludando a todos los demás, intercambiando palabras educadas y sonrisas con los miembros de la familia que estaban realmente sorprendidos y felices de verme. Muchos de ellos no me habían visto en casi una década, así que estaban emocionados de ponerse al día. Pero entonces, mis padres me vieron. Capté la expresión de sus rostros, atónitos, como si no pudieran creer que estaba allí. Casi de inmediato, mi mamá se acercó a mí con una expresión ilegible y me preguntó si habla conmigo en privado. Me dijo. Asentí y luego ella me alejó del resto de la fiesta, llevándome a un rincón más apartado del lugar, lejos de las miradas curiosas de los invitados. Desde el comienzo de la conversación, mis padres dejaron claro que no estaban contentos de verme. No intentaron hacer ninguna broma ni mostraron el más mínimo indicio de reconciliación. La primera pregunta de mi mamá fue directa y fría. ¿Qué haces aquí? Le expliqué con calma que había venido a petición de mi abuelo, que él me había pedido personalmente que asistiera a la celebración de su cumpleaños número 80 y que simplemente no podía ignorarlo. Mi papá no estuvo satisfecho con esta explicación. Inmediatamente quiso saber por qué nunca me había molestado en asistir a ninguna de las fiestas de cumpleaños anteriores de mi abuelo ni a otros eventos familiares. Se sorprendió de que ahora hubiera decidido aparecer de repente. Papá se burló de mí, preguntándome si venir aquí por el abuelo era solo una excusa. Me preguntó si finalmente había recobrado el sentido y si estaba buscando una oportunidad para reconectarme con ellos después de todos estos años. Sus palabras me enfurecieron, pero mantuve la compostura. Les dije firme y claramente que no quería volver a conectarme con ellos de ninguna manera. No es como si necesitara su permiso para asistir a la fiesta de mi propio abuelo. Si odiaban tanto mi presencia aquí, simplemente podían irse. Me ignoraron y me dejaron solo para mezclarme con los demás. Sin embargo, papá argumentó que desearían poder ignorarme, pero que la gente luego comenzaría a hacerles preguntas. Me dijo que al menos debería haberles avisado para que pudieran estar mejor preparados para responder preguntas sobre mí. Sinceramente, estaba actuando como si hubiera cometido un delito o algo así.
Le dije que si alguien me preguntaba, simplemente podía decir que me estaba yendo muy bien en la vida, que había construido una carrera exitosa y que tenía una pareja que me apoyaba mucho. Al escuchar esto, mi mamá se burló y dijo, ¿de verdad esperas que creamos que tienes una carrera exitosa? Ni siquiera te graduaste de una universidad decente, por el amor de Dios. Sentí una oleada de ira creciendo dentro de mí. Había construido mi carrera desde cero, superando tantos obstáculos, y sin embargo, aquí estaba ella, descartando todo lo que logré con una sola frase. Antes de poder discutir con ella, mi mamá señaló la puerta y dijo fríamente, deberías irte. La gente no puede saber que sigues siendo un fracaso. Me quedé atónito. ¿Quién se creía que debía pedirme que lo hiciera? Dejar una fiesta que ni siquiera se trataba de ellos. ¿Cómo podían seguir tratándome así? Estaban tan obsesionados con proteger su imagen y actuar como si fueran más santos que los demás. Sus hirientes palabras me hicieron darme cuenta de que todavía pensaban que era el mismo niño que podían controlar. Pero ya no era la misma persona. Si estaban tan preocupados por lo que la gente podría decir, decidí que les iba a enseñar una lección que nunca olvidarían. Sin pensarlo 2 veces, los empujé y caminé de regreso hacia donde estaba el resto de la gente. Los invitados se reunieron y mi abuelo se dio cuenta inmediatamente de que algo andaba mal conmigo. Vino a ver cómo estaba, y no me contuve. Le conté todo, lo que mis padres me habían dicho, cómo intentaron echarme y cómo todavía estaban tan avergonzados de mí que no querían que nadie lo supiera. Incluso mientras escuchaba todo esto, mi abuelo estaba furioso. Me aseguró que mis padres no tenían derecho a tratarme así, y mucho menos intentar arruinar su cumpleaños causando todo ese drama. Dijo que hablaría con ellos en mi nombre, pero yo le respondí que no haría ninguna diferencia. Lo que teníamos que hacer era sacar la verdad a la luz públicamente. Afortunadamente, mi abuelo estuvo de acuerdo conmigo, así que levanté mi vaso y lo golpeé suavemente para llamar la atención de todos. La habitación quedó en silencio y todos los ojos se volvieron hacia mí. Respiré hondo para calmarme, estabilicé mi voz y comencé felicitando a mi abuelo por alcanzar un hito increíble. Le agradecí por invitarme y le dije lo mucho que significaba para mí estar allí celebrando con él. Luego cambié de tema y les dije a todos lo agradable que era ver a tantos miembros de la familia de nuevo después de tantos años. Pero también les expliqué por qué no había sido parte de estas celebraciones durante casi una década. Estoy seguro de que muchos de ustedes se estarán preguntando por qué nunca había asistido a ningún evento familiar en todo este tiempo, así que voy a decirles la verdad. Fue porque mis padres siempre me trataron como si fuera inferior a ellos, haciéndome sentir como si no fuera más que una carga para ellos a lo largo de los años. Les conté todo. Les expliqué cómo mis padres me habían excluido. Me hicieron sentir que no era lo suficientemente bueno y cómo me etiquetaron como un fracaso toda mi vida, solo porque no estaba a la altura de sus expectativas imposibles. Les compartí cómo pagué mis propios estudios universitarios, pidiendo préstamos y trabajando a medio tiempo sin ningún apoyo de ellos. Dejé claro que, aunque había trabajado duro para construirme una vida, ni una sola vez se acercaron para ver cómo estaba. La habitación quedó en silencio mientras hablaba. Algunas personas intercambiaban miradas incómodas, mientras que otros miraban a mis padres, quienes parecían absolutamente mortificados. La cara de mi padre estaba tan pálida como el papel, y mi mamá parecía furiosa. No solo me quedé ahí. Compartí cómo, durante toda mi infancia, mis padres favorecieron a Mark, colmándolo de amor, atención y oportunidades, mientras me etiquetaban como la oveja negra de la familia. Les expliqué cómo sus constantes comparaciones y el trato duro me habían alejado. Les conté cómo descartaron mis luchas con el como pereza y cómo nunca intentaron comprenderme o apoyarme. Continué diciendo que, ahora que era un adulto exitoso por derecho propio, no esperaba que de repente mis padres me aceptaran, sin importar lo que hubiera logrado. Ciertamente, no anticipé que irían tan lejos para regañarme por asistir a la fiesta de cumpleaños de mi propio abuelo, una fiesta a la que fui invitado por el propio invitado de honor. Fue absurdo y doloroso, y quería que todos supieran lo ridículo que fue su comportamiento. Les expliqué que durante todos esos años en los que no estaba en eventos familiares, no lo hacía por ser grosero o distante, sino que me estaba protegiendo, estaba tratando de sanar de años de heridas emocionales. Sin embargo, hoy, cuando me presenté aquí por el bien de mi abuelo, mis padres querían echarme. Seguían diciendo que no querían responder ninguna pregunta sobre mí porque les daba vergüenza quién soy, y por eso quería aclararlo aquí, frente a todos ustedes, de una vez por todas. Ya terminé de esconderme. Ya terminé de permitirles hacerme sentir como si fuera el problema. De ahora en adelante, asistiré a todos los eventos familiares, sin importar si a mis padres les gusta o no. Cuando terminé mi discurso,
Mi abuelo y algunos de mis primos comenzaron a animarme y luego se acercaron a darme un abrazo, mostrándome su apoyo. Por otro lado, mis padres parecían congelados en el lugar, incapaces de defender sus acciones, ahora que la verdad estaba expuesta. Durante tanto tiempo habían controlado la narrativa, pero ahora todos podían ver la realidad de quiénes eran y cómo actuaban. Después de eso, mis padres se fueron rápidamente, claramente avergonzados. Yo me quedé disfrutando del resto de la fiesta, pasando tiempo con mis primos y otros parientes cercanos. En los días que siguieron a ese incidente, varios familiares se acercaron a mí para expresarme su apoyo y felicitarme por decir mi verdad. Algunos dijeron que necesitaba mucho coraje para defenderme y denunciar el trato injusto que había soportado por parte de mis padres durante tanto tiempo. Algunos incluso se disculparon por no haber reconocido lo que había pasado antes o por no haberse comunicado conmigo antes. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con cómo manejé la situación. Un puñado de familiares siente que debí haber mantenido el asunto en privado, argumentando que fui demasiado lejos al exponer a mis padres públicamente y humillarlos frente a toda la familia. En cuanto a los comentarios en Reddit, debo decir que todos han sido increíblemente amables. Estoy realmente abrumado por la cantidad de personas que se han acercado para verificar mi bienestar y que me han preguntado si estoy bien mentalmente. Durante toda mi infancia, me acostumbré a que mis padres me trataran mal. Fue doloroso y cargué con ese dolor durante mucho tiempo, pero a medida que crecí, aprendí a defenderme. El momento en la fiesta fue la culminación de años de emociones reprimidas y verdades que había guardado. Sinceramente, me alegro de haber hablado. No me arrepiento de defenderme y finalmente dejarles saber a la familia mi versión de la historia. Y para aquellos que se preguntan dónde estaba Mark durante la fiesta, él no estuvo allí. Según uno de mis primos, estaba en un viaje de trabajo, lo que explica por qué no apareció. Me encuentro con él y, sinceramente, estoy aliviado. Si hubiera estado allí, probablemente se habría sumado a la actitud de mis padres y me habría dicho algo desagradable. Después de todo, Mark siempre se apresura a criticarme y degradarme, así que su ausencia fue, de alguna manera, una pequeña misericordia. Algunos de ustedes me han preguntado por qué, durante esos tiempos difíciles, no busqué ayuda financiera de otros miembros de la familia cuando mis padres se negaron a apoyarme. La verdad es que en ese entonces yo era un joven ingenuo y fácilmente me dejaba influenciar por sus palabras. Cuando mis padres y Mark se burlaban e insultaban de mí, llamándome un fracaso y menospreciando mi decisión de ir a la universidad y cuestionando mis sueños, me sentía profundamente avergonzado. La idea de ventilar nuestros problemas familiares a otros y enfrentar más rechazo me mortificaba. Además, estaba orgulloso, así que decidí manejar todo por mi cuenta, sin importar lo difícil que fuera. En cuanto a mi abuelo, debo enfatizar que él siempre me ha apoyado a su manera. Financieramente no ha sido muy estable, por lo que no podría haber confiado en él para ayudarme con mis gastos universitarios, pero su apoyo emocional ha sido invaluable. Siempre ha creído en mí y ha entendido la dinámica entre mis padres y yo. Conoce toda la historia y nunca me ha juzgado por cortar los lazos con mis padres. De hecho, le estoy profundamente agradecido por darme la oportunidad de hablar en su fiesta y por estar a mi lado cuando decidí exponer a mis padres tal como son realmente. Desde ese momento en la fiesta, escuché de varios familiares que mis padres están enfrentando serias reacciones negativas de personas que se horrorizaron al enterarse que crueles han sido conmigo. Muchos de estos familiares no tenían idea del alcance de su comportamiento, porque mis padres siempre me habían pintado como el niño problemático. Claramente, han creado esta narrativa para proteger su propia imagen mientras barrían su toxicidad debajo de la alfombra. Ahora que la verdad ha salido a la luz, parece que su fachada finalmente está empezando a desmoronarse. Solo puedo esperar que esta vergüenza pública sirva como una llamada de atención para ellos. Tal vez, solo tal vez, reflexionen sobre sus acciones y entren en razón, pero incluso si no lo hacen, ya he hecho las paces conmigo mismo y siento una sensación de cierre. Actualización: esta semana, Mark se acercó a mí. Se enteró por nuestros padres y otros familiares de lo que sucedió durante la fiesta, así que me llamó tan pronto como levanté el teléfono y comenzó a gritarme. Estaba furioso por lo que había pasado. Dijo que no creía que hubiera tenido la audacia de exponer a nuestros padres públicamente. Afirmó que solo estaba haciendo eso para causar drama y que mis acciones eran egoístas. Según él, no tenía derecho a airear los trapos sucios de nuestra familia frente a todos, especialmente cuando mis padres habían pasado años tratando de seguir adelante y vivir sus vidas sin mí. Siguió hablando de cómo estaba arruinando la frágil paz que se había establecido y que debería dejarlo ir y seguir adelante. En lugar de desenterrar el pasado, me preguntó: ¿qué quieres de ellos? ¿Una disculpa? ¿Realmente? ¿Por qué? ¿Solo porque no pagaron tus cuotas universitarias quieres una disculpa?
¿Por qué estaban decepcionados contigo? ¿Una disculpa porque siempre te presionaron para que fueras mejor? ¿Una disculpa porque querían lo mejor para ti? No pude evitar burlarme. Mark siempre había estado del lado de nuestros padres, sin importar lo mal que me trataran. Nunca entendió el dolor por el que pasé, siempre lo ignoraba como si fuera solo un drama familiar. Era más fácil para él fingir que todo estaba bien, que enfrentar la verdad. Le señalé que empujar a alguien a ser mejor no significa humillarlo o burlarse del durante años cuando no cumple con las expectativas. Lo que necesitaba de nuestros padres no era más presión, era apoyo, amor y comprensión. Le dije cuánto hubiera deseado que hubieran sido el tipo de padres que me vieron por quien era y me ayudaron a afrontar mis desafíos, en lugar de reprenderme por no alcanzar sus estándares imposibles. Nunca les pedí que me dieran una infancia perfecta, pero solo quería padres que me respaldaran y me entendieran, no unos que me vieran como una decepción. Mark argumentó que si realmente me sentía así, podría haber solucionado mis sentimientos con ellos en privado, en lugar de exponerlos públicamente. Dijo que nuestros padres habían trabajado durante años para construir una imagen determinada y ahora todos sus logros parecían sin sentido, porque todo el mundo estaba hablando de lo horribles que fueron conmigo al abandonarme hace tantos años. Me preguntó si realmente había valido la pena, sugiriendo que simplemente estaba amargado porque ellos siempre tuvieron razón, e insinuando que tal vez no había logrado nada en mi vida, por eso estaba persiguiendo a nuestros padres ahora. Durante mucho tiempo, simplemente me reí de sus palabras y le dije con calma que, a pesar de todas las cosas terribles que nuestros padres y él me habían hecho pasar, yo había construido una carrera exitosa. La razón por la que expuse a nuestros padres no tenía nada que ver con mis logros, sino con finalmente tomar el control de mi propia historia después de años de ser silenciado y dejado de lado. Me habían tratado como si yo fuera el problema, pero la verdad es que yo había sido el perjudicado. Así que exponerlos no se trataba de mostrar lo lejos que había llegado o hacerlos quedar mal. Se trataba de defenderme y dejar que la gente supiera lo que realmente había pasado detrás de puertas cerradas. Mark no retrocedió y siguió discutiendo conmigo, diciéndome que necesitaba disculparme públicamente por el bien de la reputación de nuestros padres, pero lo corté. Le dije sin rodeos que yo nunca haría algo así. ¿Por qué les pediría disculpas cuando soy la víctima? Le dije a Mark que necesitaba sacar su cabeza del agujero en el que la había enterrado y dejar de defender a las personas que me habían tratado como basura durante toda mi vida. Para frustrar aún más a mi hermano, le dije que, a partir de ahora, asistiría a todos los eventos familiares, sin importar lo mucho que le molestara a él o a nuestros padres. Si se atrevían a confrontarme nuevamente, lo seguiría exponiendo. ¿Por qué debería dejar que su comportamiento tóxico controlara mis conexiones con el resto de la familia? Tenía todo el derecho de ver a mis familiares y formar conexiones con ellos. Mi hermano afirmó que solo estaba haciendo esto para hacerles la vida imposible a nuestros padres y exigió que volviera a no estar en contacto con nadie, como lo había hecho durante todos estos años. Suspiré con exasperación. Claramente Mark y yo no íbamos a llegar a un acuerdo. Así que le dije que se quedara en su carril a partir de ese momento y que se ocupara de sus propios asuntos. No iba a tolerar más de sus intentos de defender a nuestros padres o poner excusas por su comportamiento. Luego terminé nuestra conversación y bloqueé su número. Después de todo, ya no quería saber nada de él, sin explicaciones ni disculpas. Actualización 3 solo quería actualizar rápidamente algunas cosas que han pasado en los últimos 4 meses. Para empezar, hice un esfuerzo consciente por involucrarme más en mi vida familiar. Me propuse asistir a todas nuestras reuniones familiares, ya sean eventos grandes como cumpleaños o aniversarios, o incluso reuniones informales más pequeñas. Más allá de eso, también he pasado más tiempo con mi abuelo, asegurándome de visitarlo regularmente y ver cómo le está yendo. Además, he estado saliendo con mis primos más seguido, cada vez que se nos ocurren planes, ya sea simplemente ir a comer, ver una película o pasar tiempo juntos haciendo algo divertido. Hago que sea una prioridad unirme. Ha sido fantástico fortalecer esos vínculos y crear nuevos recuerdos con ellos. El mes pasado, mi papá se disculpó conmigo después de todo este tiempo. Fue un gran momento para mí, ya que tanto mi papá como mi mamá estaban bloqueados en mi teléfono. Me contactó por correo electrónico y compartió que había estado yendo a terapia y, al pasar mucho tiempo reflexionando sobre el pasado, admitió que él y mi mamá, de alguna manera, habían favorecido a mi hermano sobre mí. Trató de justificarlo diciendo que, debido a que él y mi mamá crecieron en familias estrictamente centradas en lo académico, siempre esperaron que Mark y yo cumpliéramos con esos altos estándares. Continuó diciendo que, después de que hablé por mí mismo en la fiesta de mi abuelo y le revelé que tenía TDA, eso fue un punto de inflexión para él. Admitió que después hizo su propia investigación y se dio cuenta de que realmente tenía TDA.
Confesó sentirse culpable por no haber reconocido las señales antes y por no apoyarme cuando era niño, cuando más lo necesitaba. En el correo electrónico también escribió cómo había estado siguiendo silenciosamente mi carrera durante los últimos meses a través de LinkedIn y dijo que estaba muy orgulloso de las cosas que he logrado. También mencionó a mi mamá al final del mensaje y dijo que ella también está consciente de mis logros. Reconoció que ella es una mujer muy orgullosa y probablemente necesitará un poco de tiempo antes de estar lista para ofrecerme su propia disculpa. Honestamente, todavía estoy sorprendido de que mi papá me haya escrito todo eso. Si tan solo hubiera sido tan comprensivo mientras yo crecía, mi infancia podría haber sido tan diferente. Dicho esto, a pesar de su correo electrónico, no lo he desbloqueado ni a él ni a mi mamá. Todavía no estoy listo para perdonarlos.